¡Hey! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Canción de Hielo y Fuego. Seguimos con la historia de Jaime Lannister, el caballero de los siete reinos. Si recordamos, dejamos a Jaime en su extraño sueño con su madre en el septo de Baelor. Sin embargo, eso lo retomaremos a su debido tiempo. Primero tocan los mellizos dorados, su relación seguía en horas bajas, debido en parte al veneno inoculado en Jaime por el enano, pero no solo eso, la propia Cersei ya no veía al mismo Jaime. Notaba que su hermano se había convertido en una persona diferente y a Jaime le molestaba todo lo que hacía su melliza. Había llegado el momento de separarse, Jaime iría a recuperar aguas dulces, Cersei se quedaba para sumergirse en su locura. Eres un pobre idiota tullido, le había espetado con la voz ronca de odio. Jaime no podía quitarse de la cabeza la confesión de su hermano Tyrion en los pasadizos de la Fortaleza Roja. Sí, maté al canalla de tu hijo. No dijo que pensara matar a nuestro padre, lo habría detenido. Así el asesino de su propia sangre sería yo, no él. Como podéis ver, Jaime siempre empeñado en hacer lo correcto, aún tratándose de su propio hermano. De haber sabido que Tyrion iba a matar a Tywin, no lo habría consentido. Si las llamas no se restringen a la torre, puede que termines quemando todo el castillo, tanto si era tu intención como si no. El fuego valirio es traicionero. Lord Jaelin me ha asegurado que sus piromantes pueden controlarlo, fue la respuesta de Cersei. La Lannister se había empeñado en prenderle fuego a la torre de la mano después de la muerte de su padre. Que todo desembarco del rey vea las llamas, continuaba su melliza, será una lección para nuestros enemigos. Hablas igual que a Eris, le espetó Jaime. Las fosas nasales de Cersei se dilataron por la ira. Cuidado con lo que dices, Ser. Es curioso que Jaime, alguien que pudo observar muy bien cómo era Eris, compare a su hermana con el rey loco. Pero esta no sería la última vez. ¿Cómo pude amar alguna vez a un tipo tan patético?, se preguntaba la Lannister. Era tu mellizo, tu sombra, tu otra mitad, le susurró una vocecita, pero eso ya se había acabado. Jaime se había convertido en un completo desconocido para ella. ¿Siempre has sido así de torpe o te has vuelto idiota desde que perdiste la mano? Jaime hizo caso omiso del comentario. Como veis, los continuos ataques de Cersei a su mellizo eran brutales. Jaime advirtió que la reina había bebido demasiado en los últimos tiempos. Cersei siempre tenía al alcance una frasca de vino. Precisamente ella, que tanto había despreciado a Robert Baratheon por sus borracheras, aquello no le gustaba, pero últimamente no le gustaba nada de lo que hacía su hermana. Todo ello en el contexto de la boda de Margaery y Tommen, la tercera boda de la Tyrell, nada menos. La torre de la mano se alzaba oscura y desierta, todo estaba listo para hacerla desaparecer. Al alzar la vista, Cersei vio cómo sus almenas arañaban la redonda luna de sangre. Y Cersei no pudo evitar pensar en todas las manos del rey que había conocido a lo largo de los años. Owen Merryweather, Jon Connington, Carlton Chelstead, Jon Arryn, Eddard Stark, su hermano Tyrion y su padre Lord Tywin Lannister, sobre todo su padre. Están muertos, todos están muertos y arden junto con sus tramas, intrigas y traiciones. Este es mi día, es mi castillo, es mi reino. Ni qué decir tiene que Cersei Lannister todavía no sabía que Lord Jon Connington seguía con vida y con ganas de recuperar el trono de hierro para Aegon, el supuesto hijo de Rhaegar. Momentos antes, la torre se había incendiado con un sonido siseante. El interior cobró vida con luces rojas, amarillas, anaranjadas y verdes, de un ominoso verde oscuro. El color de la bilis, del jade y de la orina de piromante, la sustancia, como decían los piromantes, o sencillamente fuego valirio. Esa misma noche, Jaime se había fijado en la expresión de los ojos de su hermana. Cersei estaba deslumbrante, recordaba con los ojos verdes brillantes.
Está llorando, advirtió Jamie en aquel momento, pero no habría sabido decir si era de pena o de éxtasis. Verla así lo había intranquilizado, le recordaba a Aerys Targaryen, a la forma en que se emocionaba cuando veía arder algo. Segunda vez que Jamie comparaba directamente a su melliza con el Rey Loco. En ese momento Cersei se había sentido demasiado viva para dormir. El fuego valirio la estaba limpiando, quemaba toda su rabia, todo su miedo, la llenaba de resolución. Las llamas son muy hermosas, quiero contemplarlas un rato, fue la respuesta de la Lannister a su mellizo. Resulta más que evidente el paralelismo entre Aerys y Cersei. George R.R. Martin lo deja caer en diferentes pasajes dentro de Festín de Cuervos. Hablas como Aerys, se emocionaba como Aerys ante el fuego valirio, y para colmo el descenso a la locura y el deterioro mental no había hecho más que empezar para la Lannister a través de la profecía de Maggie la Rana y el Valonqar. Jamie recordaba a Aerys demasiado bien. Siempre que entregaba un hombre a las llamas, la reina Raela recibía una visita. El día en que quemó a su mano de la maza y la daga, Jamie y Jon Darry montaron guardia ante las puertas de su habitación mientras el rey hacía su voluntad. De nuevo se presentaba aquí el conflicto moral de la obediencia ciega al rey. Los gritos de la reina habían trastocado profundamente a Jamie. Peor incluso que los gritos de Lord Chelstead, la mano de Aerys quemada viva. También juramos protegerla a ella, dijo Jamie al final sin poder contenerse. Sí, reconoció Darry, pero no de él. Jamie había querido una vez más hacer lo correcto, entrar en esa habitación y poner a salvo a la reina, pero sus compañeros de la Guardia Real preferían anteponer su honor y su lealtad al rey. Después de aquello, Jamie solo había visto a Rhaella Targaryen en una ocasión, la mañana del día en que se marchó a Rocadragón con Viserys y embarazada de Daenerys. Más tarde oyó los comentarios de sus doncellas. Decían que era como si la hubiera atacado una fiera con corona. Bien lo sabía el Lannister. Son demasiados ejemplos para pensar que Jamie mató a Aerys solo porque éste le ordenó matar a Tywin. Jamie mató a Aerys porque era su deber. Jamie mató a Aerys porque sabía que si no lo hacía toda la ciudad ardería hasta las cenizas. Por su parte, Cersei tenía bastante claro que la tarea de gobernar era cosa de ella, y su mellizo sabía que eso tarde o temprano se convertiría en desastre. Su hermana se creía una especie de Lord Tywin versión femenina, pero lógicamente se encontraba en un error. Su padre había sido despiadado e implacable como un glaciar, mientras que Cersei era toda fuego valirio, es decir, todo descontrol y desastre. Y Jamie también sabía que su hermana necesitaba una mano del rey fuerte para que la ayudase en ese gobierno, alguien experimentado como Ser Kevan Lannister. Sin embargo, su hermana incluso pensaba en nombrar a un piromante en su lugar, otra semejanza más con Aerys, y ya van unas cuantas. Yes. ¿Te das cuenta de lo que dices, Cersei? Ves enanos en todas las sombras, conviertes a los amigos en enemigos. El tío Kivan no es tu enemigo, yo no soy tu enemigo. El rostro de su hermana se contrajo en un gesto de rabia. Cersei echaba a su mellizo, añadiendo que estaba harta de ver ese muñón asqueroso. Como podéis comprobar, la relación de ambos comenzaba a hacer aguas por todas partes y las maniobras de su hermana no ayudaban en absoluto. Cersei quería nombrar a Euron Mares como consejero naval y había alejado a Kevan Lannister de ella, mientras que a la vez se distanciaba más de Jamie, una cagada detrás de otra. Como ya apuntaba Meñique a Sansa en el valle, Cersei iba de estupidez en estupidez, y esas estupideces no habían hecho nada más que empezar. Yes. Su primo Lancel cabalgaba 10 pasos detrás de ellos. Había intentado hablar con él unas cuantas veces, pero no había sido posible. Sin embargo, el que de verdad le interesaba a Jamie era su tío.
Ser Keevan marchaba a Darry para poner orden en el castillo y de paso en la vida de su hijo Lancel. Jaime había intentado una vez más que su tío reconsiderase la oferta, pero este no estaba dispuesto a ceder con su sobrina. Tu hermana ya conoce mis condiciones, no han cambiado, díselo la próxima vez que vayas a su dormitorio. Keevan se la soltaba a Jaime sin anestesia. Sabe lo nuestro y lo de Tommen y Myrcella, y Cersei sabe que lo sabe. Todo se estaba enredando tremendamente entre los Lannister, hasta el punto que Jaime incluso pensaba que su hermana podría intentar hacerle daño a su tío por esa razón. Hizo dar la vuelta a su caballo y la capa blanca ondeó al viento. Viendo lo demacrado que estaba Lancel Lannister, a Jaime no le parecía posible. El gnomo se lo inventó. Tyrion, podrías haberte buscado a alguien más verosímil para mentirme. Jaime intentaba autoengañarse con las infidelidades de Cersei. Por lo que yo sé, puede que se tire hasta el chico Luna, pero lo cierto es que no se lo podía quitar de la cabeza. Aunque claro, no se trataba solo de Keevan. A Cersei comenzaba a estorbarle su mellizo. Se había hecho con su propio consejo privado. Qyburn ocupando el puesto de Varys, Orton Merryweather como Justicia Mayor, Giles Rosby, su Lord Tesorero, Auran Mares como Gran Almirante y en el cargo de mano del rey Ser Harry Swift. Tiene gracia porque según Adam Marbrand, en el lecho de pulgas los llamaban el Consejo Pirado, según Meñique el Consejo de Ciegos y Sordos, y había llegado el momento. Tengo que librarme de él cuanto antes. Hubo un tiempo en que soñó con que los dos gobernarían juntos los 7 reinos, pero su hermano se había convertido en un estorbo más que en una ayuda. Así, Cersei tomaba la decisión de enviar a Jaime a una misión en las tierras de los ríos, la de conquistar Aguas Dulces, que ya se encontraba bajo el asedio Lannister, acabar con Brinden Tully, el pez negro, y de paso comprobar el estado de Harrenhal, la fortaleza maldita. Yo también te quiero, hermana, pero eres estúpida, una preciosa estúpida dorada. La relación estaba rota y el colmo había sido la intención de Cersei de que Ser Osmund Kettleblack ocupara el lugar de Jaime en su ausencia. No te corresponde a ti elegir. Si tengo que marcharme, Ser Loras tomará el mando en mi lugar. La Lannister había enviado a Ser Balon Swan al Reino del Sur para entregar a Doran la cabeza de la montaña y lógicamente para Jaime Loras estaba mucho más capacitado que Osmund Kettleblack. Cierto, Loras no te las mira como Osmund. Cersei lo volvió a bofetear. Más vale que te marches, Ser. Lancel, Osmund Kettleblack y el chico Luna. ¿Estás sordo? Además de tullido, tienes la puerta detrás. Aquí se separaban de nuevo los caminos de los mellizos dorados. A Cersei se le empezaba a ir la cabeza más que a Ned Stark e iniciaba su lento descenso a la locura. Otra de sus inquietantes similitudes con Aerys Targaryen. Había soñado con la anciana, con su papada temblorosa y su voz de graznido. Maggie la rana, como la llamaban en Lannisport. Cersei nunca se lo había contado a nadie, ni siquiera a Jaime. Melara decía que si no hablábamos nunca de sus profecías, acabaríamos por olvidarlas. Decía que una profecía olvidada no podía convertirse en realidad. Pero Melara Heatherspoon estaba muerta y la profecía del Valonqar más viva que nunca. Los necesito, le dijo a su hermana, y Cersei prefirió no discutir. Jaime había pedido llevarse a las tierras de los ríos a Ser Ilyn Payne y Ser Adam Marbrand. El segundo era amigo de la infancia de Jaime y el silencioso verdugo siempre fue leal a su padre. Payne era capitán de la Guardia de la Mano cuando le oyeron afirmar que Lord Tywin era el que realmente gobernaba los 7 reinos y le decía a Aerys lo que tenía que hacer. Aerys Targaryen dio orden de que le cortaran la lengua. El compañero perfecto para un viaje largo. Voy a disfrutar mucho con su conversación, pensaba el Lannister. Su Alteza me envía a recuperar sus tierras de los ríos, le dijo Jaime. Me gustaría que me acompañarais. Si no os importa dejar atrás todo esto.
Las habitaciones de Ser Ilyn apestaban a comida podrida. Jaime estuvo a punto de tropezar con una rata al entrar. Sin embargo, el acero del mandoble de Pain estaba inmaculado. A este hombre lo único que le importa es matar, pensó. La respuesta, como no podía ser de otra manera, fue el silencio, junto con una mirada larga sin parpadear. Pero justo cuando iba a dar la vuelta para salir, Pain asintió. Ser Ilyn Payne y Jaime Lannister, la extraña pareja, ahí estaban cabalgando juntos. Jaime miró a su acompañante. Puede que aún haya esperanza para nosotros dos, se dijo el Lannister. En fin, tendré que ponerme la mano, le dijo a Peck antes de emprender el ascenso. Jaime se había hecho fabricar su famosa mano de oro y había llegado el momento de ponérsela por primera vez ante la invitación al ejército Lannister en el castillo de Highford. El muchacho la cogió de inmediato. La mano estaba cincelada en oro y parecía muy real. Las uñas eran incrustaciones de madreperla y los dedos estaban flexionados lo justo para poder agarrar el cuello de una copa. Quién sabe si para agarrar otro tipo de cuello. No puedo luchar, pero sí beber, reflexionó Jaime mientras el chico le abrochaba las cinchas al muñón. De hoy en adelante todos os llamarán mano de oro, mi señor, le aseguró el armero la primera vez que se la puso en la muñeca. Se equivocaba, me llamarán matarreyes hasta el día de mi muerte. La mano de oro fue objeto de muchos comentarios admirativos por parte de su grupo, todo hasta que Jaime derribó una copa de vino. Si tanto os gusta esta mierda, cortaos la mano de la espada y os la regalo, fue la respuesta del Lannister. Y claro, después de aquello cesaron los comentarios relativos a su mano, Jaime y su inigualable sarcasmo. Jaime Lannister y la mano de oro lejos quedaba ese tremendo espadachín. Brienne recordó su lucha con Jaime Lannister en los bosques. Había necesitado de todos sus recursos para mantenerlo a raya. Estaba débil después del encarcelamiento y tenía las muñecas encadenadas. De estar en plena forma y sin cadenas, no había habido caballero en los 7 reinos capaz de derrotarlo, reflexionaba la doncella de Tarth. Jaime cogió 2 escudos, 2 yelmos y un par de espadas romas de torneo, le tendió una a Pain y cogió la otra con la mano izquierda. Habéis sido caballeros, Ser, dijo Jaime, igual que yo. Veamos qué somos ahora. Pain estaba oxidado y no era tan fuerte como Brienne, pero detuvo todos los golpes de Jaime y no solo eso, más adelante empezó a responder a los golpes con golpes. Demasiado para el Lannister, que de nuevo acababa molido y magullado. Volveremos a bailar, prometió a Ser Ilyn. Mañana y pasado mañana bailaremos todos los días hasta que sea tan bueno con la mano izquierda como lo era con la derecha. Jaime tenía una nueva meta, casi imposible, utópica. Ser Ilyn abrió la boca y emitió un sonido chasqueante, una carcajada. Comprendió Jaime, al verdugo no le debía parecer una meta muy real en ese momento. De esta manera, la extraña pareja comenzaba a entrenarse en los lugares más variopintos, sin descanso, sin lugar a dudas. Adam Marbrand sabía lo que estaba ocurriendo, pero nadie hablaba del tema delante de él. Y como el único testigo carecía de lengua, no había peligro de que nadie supiera hasta qué punto se había convertido el Matarreyes en un completo inútil. Lo siguiente en la historia del Lannister ya era su regreso a la antigua fortaleza de Harren el Negro. Unos cuantos hombres de Ser Gregor salieron de las torres para verlo desmontar. Jaime preguntaba quién estaba al mando allí. Polliver había sido el encargado, pero Polliver y el Cosquillas habían sido destrozados por el perro y Arya en la posada de la encrucijada. El que hablaba era Raf el Dulce, el encargado de mostrar a Jaime la cabeza de Vargo Hoat. Al propio Raf también le aguardaba su final junto a Arya, pero eso es otra historia. Por su parte, Sandor Clegane, el perro, supuestamente estaba cometiendo atrocidades en las tierras de los ríos. La montaña se había hartado de cometerlas bajo los muros de Harrenhal.
Padre, tus dos perros se han vuelto locos, pensó Jamie, y a su vez no pudo evitar recordar las historias que le habían contado de niño en Roca Casterly sobre Lady Loston, que había enloquecido, se bañaba en sangre y organizaba banquetes de carne humana entre aquellos mismos muros. De repente la venganza había perdido todo su sabor, la cabra había sufrido lo indecible con Ser Gregor, y Jamie odiaba Harrenhal. Ese castillo maldito había presenciado más horrores en 300 años que Roca Casterly en 3000. Por lo demás, el Lannister liberaba a Ser Willis Manderly junto con el resto de norteños de noble cuna. Eran rehenes útiles que valían un buen rescate. Ser Bonifer Hasty se hacía cargo de la fortaleza momentáneamente y Jamie se llevaba consigo a los hombres de la montaña en dirección a Aguas Dulces. Pero antes se había encontrado a Ronet el Rojo en el foso del oso. Connington quería ver el lugar donde el oso había bailado con la doncella de Tarth. Resulta que Ronet había sido uno de los prometidos de Lady Brienne. Aquello cogió por sorpresa a Jamie. Brienne no había mencionado ningún compromiso, pero lo cierto es que su padre lo intentó en 3 ocasiones. Ronet fue la segunda intentona. ¿Cómo es que nos casasteis?, preguntó Jamie. Fui a Tarth y la vi. Le sacaba 6 años y aún así tenía mi altura. Era como una puerca vestida de seda. Cuando intentaba hablar casi se ahogaba con su propia lengua. Le di una rosa y le dije que era lo único que iba a obtener de mí. Connington contempló el foso. El oso no era tan peludo como ese monstruo. La mano de oro de Jamie le golpeó en la boca con tal fuerza que el otro caballero cayó rodando por las gradas. Habláis de una dama de noble cuna, Ser. Llamadla por su nombre, llamadla Brienne. Jamie Lannister había arriesgado su vida por ella en ese mismo foso y no iba a tolerar que un patán como Ronet el Rojo hablara así de Brienne. Insisto, no es que Jamie Lannister hubiese cambiado totalmente a raíz del incidente de la mano, más bien había retomado a parte del joven Jamie Lannister de 15 años que todavía vivía en él. El joven Lannister que todavía no se había encontrado con Aerys y quería ser como Ser Arthur Dayne. Tras abandonar Harrenhal, el ejército de Jamie llegaba al castillo de Darry y el Lannister no podía dejar de pensar en su tío Kivan. Él debería ser la mano de Tommen y no el inútil de Harry Swyth. Las puertas del castillo empezaron a abrirse, el ejército montaría un campamento al pie de la muralla oeste. Darry era un castillo pequeño sin posibilidad de acoger a 1 millar de hombres. Zanjas y estacas, repitió Jamie antes de espolear a su caballo Honor hacia la puerta. Honor, curioso nombre para la montura del Matarreyes. Y es que uno de sus escuderos había puesto de nombres Honor y Gloria a los caballos del Lannister. Como podéis ver, todo en Jamie resulta sarcástico. Yes. Darry me cogía de camino, mintió Jamie. Aguas Dulces podía esperar y si por casualidad acababa el asedio antes de que llegara al castillo, se ahorraría el tener que alzar armas contra la casa Tully, parte de la antigua promesa Lady Catelyn. Pero Kivan Lannister ya no se encontraba en Darry, había dejado el castillo después de la boda de Lancel, pero al que de verdad había venido a ver no era su tío, sino al propio Lancel Lannister. Jamie conocía que el castillo, Cersei y él habían estado allí como invitados, una vez con Robert de camino a Invernalia y otra vez cuando regresaban ya de vuelta a Desembarco del Rey. A Merey Frey, la esposa de Lancel, le temblaban los labios, las lágrimas le brotaron de los ojos marrones. En su conversación con Jamie se había acordado de su padre. Lo mataron los bandidos, sollozó Lady Amerey. Solo había ido a pagar el rescate de Petyr Espinilla. Les llevó el oro que pedían, pero aún así lo colgaron. Lo ahorcaron, Amy, que tu padre no era un tapiz, apuntaba su madre. Lo cierto es que Jamie Lannister había conocido a Merred Frey, habían servido juntos como escuderos en Great Hall. Cuando llegó Jamie, Merred era el matón del castillo que se dedicaba a intimidar a los chicos más jóvenes. Era muy fuerte, a Jamie no se le ocurrió nada mejor, lento, torpe, idiota, pero sí, fuerte.
Ambos marcharon contra la Hermandad del Bosque Real y Merred se dejó capturar por la Gacela Blanca. La reina de los bandidos le había grabado su blasón a fuego en las nalgas. Ahora había otra hermandad de bandidos. Un hombre tuerto, otro que vestía una capa amarilla y una mujer que también llevaba capa con la capucha siempre calada. La Gacela Blanca había sido joven y hermosa, pero esa mujer encapuchada ni lo uno ni lo otro, con el rostro destrozado lleno de cicatrices y unos ojos espantosos. Imposible para Jaime saber que tras esa capucha se encontraba Lady Catelyn Stark, justo la misma que había ahorcado a Merred Frey en el brutal epílogo de Tormenta de Espadas. A la vez, en Darry estaban seguros de las fechorías de Sandor Clegane, aunque Jaime no lo tenía tan claro. Ese yelmo que lleva es inconfundible y unos cuantos sobrevivieron para contarlo. Sandor siempre había sido despiadado, desde luego, pero el verdadero monstruo de la casa Clegane era su hermano Gregor. Y desde luego Jaime no se equivocaba, no se trataba del verdadero Sandor, solo de un titiritero con su yelmo. Vivimos en tiempos de bestias, reflexionó Jaime, de leones, lobos y perros rabiosos, de grajos y cuervos carroñeros. Si el Lannister había ido a Darry, en realidad era para hablar con su primo Lancel. El septo estaba en el patio del castillo. Había 3 gorriones sentados en las escaleras de la entrada. Las puertas se abrieron a sus espaldas. Dejad pasar en paz a mi primo, amigos, dijo Lancel con voz suave. Lancel Lannister estaba hecho un auténtico cuadro. Jaime le preguntaba por Kivan. Padre e hijo se habían peleado debido a las intenciones de su primo Lancel el Beato. Jaime puso una mano en el hombro de su primo. ¿Qué sabrás tú de pecados, primo? Yo maté a mi rey. El hombre valiente mata con una espada, el cobarde con un pellejo de vino. Los dos somos matarreyes, ser. Robert no es un verdadero rey, incluso hay quien te diría que el venado es la presa natural del león, le respondió Jaime, todo a la vez que notaba los huesos bajo la piel de su demacrado primo. Mataste al rey, dijo, y luego te tiraste a la reina. Lancel Lannister le contaba a su primo que quería renunciar al título de señor y a la esposa que le habían impuesto Lady a mi torre de entrada, según su otro primo Daven. A Merey Frey la llamaban así porque levantaba el rastrillo a cada caballero que pasaba. Si bien eso no era algo que preocupara mucho a Lancel, ya que solo deseaba volver a desembarco del rey, pronunciar sus votos y unirse a los hijos del guerrero. En ese momento Jaime no sabía que el nuevo Septon Supremo los había reinstaurado y poco a poco iba adquiriendo más y más poder. Sin embargo, Lancel hacía algo más, acababa confesando sus encuentros con Cersei. El día que su hermana acudió a la Torre de la Espada Blanca para suplicarle que renunciara a sus votos, alardeó de haberle mentido 1000 veces. Y puede que esa fuera la única verdad que su melliza le había dicho en su vida. Jaime creía que él era el guerrero y Cersei la doncella, pero ella siempre fue el desconocido, siempre le había ocultado su verdadero rostro. Brutales reflexiones. Fue en busca de Ser Ilyn y un par de espadas. ¿Veis aquella ventana, Ser? Allí durmió el rey Robert cuando volvíamos de Invernalia. La hija de Ned Stark había huido después de que su loba atacara a Joffrey. Mi hermana quería que le cortaran una mano a la niña por aquello. Cersei y él se acostaron en la cama de Raymond Darry con Robert borracho en el suelo. Su hermana quería a la pequeña Stark mutilada o muerta. ¿Qué cosas hago por amor? Fue simple casualidad que los hombres Stark la encontraran antes que Jaime. Si el Matarreyes hubiera dado con ella. Pero ese era el antiguo Jaime Lannister, el mismo que tiró a Bran por la ventana, el Jaime absorbido por su melliza. Sin embargo, el Jaime que se marchaba de Darry era un hombre completamente diferente. Así, tras dejar atrás a Lancel, Jaime se encontraba a otro de sus primos, esta vez el guardián del occidente.
Ser David Lannister ponía al corriente a su primo de la situación. En aguas dulces, el asedio continuaba con el pez negro cruzado de brazos mientras los Frey se dedicaban a hacer el ridículo con Rayman a la cabeza, su hijo Edwin y Lord Aemon Frey. Este último solo preocupado porque el castillo no recibiera ningún daño al ser declarado su nuevo señor por el rey Tommen. Ser Rayman había erigido un patíbulo y todos los días al amanecer le ponía una soga al cuello a Edmure Tully y amenazaba con ejecutarlo, mientras el pez negro no hacía el más mínimo caso del paripé de los Frey. Roslyn, la esposa de Edmure, en la boda roja estaba embarazada y por supuesto cuando hubiese nacido su hijo Walder Frey ya no necesitaría a Edmure para nada. Y no solo eso, Jane Westerlin, la reina de Robb Stark, también se encontraba en aguas dulces. Debe de ser muy hermosa para valer un reino, se dijo Jaime Lannister. Jaime preguntaba a Daven si se podía rendir el castillo por hambre, pero el pez negro se había adelantado reuniendo suficientes reservas para pasar 2 años enteros. En todo caso, la intención del Lannister era evitar el derramamiento de sangre, cumpliendo así con la promesa Lady Catelyn de no levantarse en armas contra la casa Tully. Sin embargo, Daven Lannister no lo tenía tan claro y era más partidario del asalto, sabía de la testarudez del pez negro. De la misma forma que sabía que Ser Kievan debería haber sido el guardián del occidente. A su vez, Daven no podía evitar preguntar a Jaime por Cersei, radiante, veleidosa, dorada, más falsa que el oro de un bufón. Como veis, su mellizo nunca perdía la oportunidad de soltar perlas sobre su hermana. Fuera de eso, la verdad era que a Jaime le gustaba aquella vida, se sentía más cómodo en el campamento entre soldados que en la corte. Y por supuesto, ningún momento era malo para seguir entrenándose con Ser Ilyn Payne. Esto le gusta, comprendió, le gusta humillarme noche tras noche. Quería creer que iba mejorando, pero la mejoría era lenta y tenía un precio elevado. Bajo la armadura de acero, Jaime Lannister era un tapiz de cortes, costras y magulladuras. Con todo, finalmente Lannister conseguía llegar a aguas dulces. Ya había estado allí antes cuando solo era un joven escudero. Haster Tully tenía intención de casarlo con su hija Lisa. Pero eso había sido hacía mucho. En aquel momento a Jaime solo le habían interesado las historias de Brynden Tully sobre la guerra de los reyes nueve peniques. Ahora, si el pez negro no se atenía a razones, tendría que romper el juramento que le había hecho a Catelyn Stark. Allí un enorme cadalso gris se alzaba por encima de las tiendas. En él divisó una figura solitaria con una cuerda en torno al cuello. Edmure Tully, una auténtica crueldad tenerlo ahí día tras día, pensó el Lannister. Jaime sabía que debía tratar con Ser Brynden Tully cuanto antes. Su escudero lo miró alarmado. Los arqueros de los Tully podrían tener una buena ocasión para acabar con el Matarreyes. Sin embargo, Jaime estaba seguro que no intentarían nada en esa negociación. Sin embargo, antes de eso, el encuentro que tenía lugar era el del Lannister con su tía Genna, la hermana de Lord Tywin. Siento mucho tu pérdida, dijo su tía. Ahora tengo una mano nueva, de oro. Muy bonita, ¿te vas a hacer un padre de oro? Por supuesto, Genna se refería a la pérdida de su padre. Ya a Jaime le encantaba el sarcasmo. Un hombre como Tywin Lannister solo aparece una vez cada 1000 años, probablemente lo más sensato que había dicho Aemon Frey en su vida. Aemon Frey no paraba de enseñar a todos el decreto del rey Tommen y no quería que aguas dulces se le tocara la más mínima piedra como pretendía ser Daven. Jenna, por el contrario, estaba convencida de que Jaime rendiría el castillo. Tywin Lannister, ¿quién mejor que su hermana para hablar de él? Solo pedía consejo a su hermano Kievan, no escuchaba a nadie más. Todos decían que Tywin no había sonreído nunca, pero sonreía cuando se casó con Joanna, cuando Aerys, su amigo de la infancia, lo nombró mano, cuando Torre Tarbeck se cayó encima de Elyn Rain.
Y sonrió cuando Jaime nació, Cersei y él tan rosados, tan perfectos. Ahora me dirás cuánto le gustaba reírse, replicó Jaime. No, Tywin no confiaba en la risa. Había oído a demasiada gente reírse de Lord Tytos Lannister. Esto sin duda coincide con lo que le decía su madre Joanna en su sueño, como más adelante veremos. Su tía quería saber cómo su sobrino tenía pensado rendir el castillo. Simplemente negociando con el pez negro, contestaba Jaime. Pero claro, como quien sabía bien, para negociar hacía falta confianza mutua y en el caso de Jaime eso iba a resultar muy complicado. Su sobrino le dio un beso en la mejilla. Tywin dejó un hijo, fue la salida de Jaime. Cierto, y eso es lo que más miedo me da, respondía su tía. Era un comentario muy extraño, Jaime, dijo mientras le pellizcaba la oreja. Sonríes como Geryon y peleas como Tig, y hasta tienes algo de Kivan, de lo contrario no llevarías esa capa. Pero el verdadero hijo de Tywin es Tyrion, no tú. Jenna le había dicho eso mismo a Tywin y le retiró la palabra durante medio año. A veces los hombres pueden llegar a ser tan estúpidos, hasta los que aparecen una vez cada 1000 años. De nuevo se siembra la duda respecto a los hijos de Tywin y Joanna. Esta vez la encargada era Genna Lannister, señalando a Tyrion como el verdadero hijo de su hermano Tywin. ¿Dónde deja eso a los mellizos dorados? La conversación entre Joanna y Jaime en el septo de Baelor va en la misma línea. Sin embargo, en la historia de Jaime Lannister primero tocaba encontrarse con el pez negro. No me tiene el menor respeto, pensó el Lannister. Los cascos de honor resonaron contra los tablones del puente. Jaime finalmente se había quitado para el encuentro la capa blanca por una carmesí, se detuvo a un paso de Ser Brynden e inclinó la cabeza para saludar al anciano. Matarreyes, dijo Tally. Kingslayer. Rápidamente el pez negro le recordaba al Lannister su juramento de devolverle a sus hijas a Lady Catelyn, pero Jaime no las tenía ni sabía nada de ellas. Y por supuesto no había tenido nada que ver en la muerte de Lady Catelyn. Habría querido decirle, estuvo a punto de contar la historia de Brienne y la espada, pero el pez negro lo estaba mirando justo como Eddard Stark en el asunto de Aerys. Kingslayer. Oathbreaker. En la negociación, Jaime no iba a utilizar ni de coña el teatro de ahorcar a Edmure. A cambio proponía un intercambio a Tally con Lady Sybel Westerling y sus hijos. Sin embargo, el pez negro no quería negociar con una chusma como Jaime Lannister y aún menos entregar a Jane Westerling, la esposa del difunto Robb Stark. Jaime daba su palabra de que a Jane no le pasaría nada malo. ¿Vuestra palabra de honor? Ser Brynden preguntaba al Matarreyes si acaso sabía lo que era el honor. Un caballo, pensaba Jaime. Os lo juraré por lo que queráis. No me jodas, Matarreyes. Jaime ofrecía buenas condiciones. El pez negro iría a la guardia de la noche y además se perdonaría toda la guarnición de aguas dulces. De lo contrario, tomaría el castillo por asalto. El farol no funcionaba, Jaime no tenía intención de recurrir a las armas y el pez negro tenía provisiones de sobra para aguantar, como tampoco funcionaba la propuesta del combate singular. El pez negro destrozaría a Jaime sin pestañear, nada que viniese de Jaime Lannister funcionaría con Brynden Tally. El pez negro solo había bajado del castillo para ver de cerca el muñón del Matarreyes y reírse de él en su cara. Jaime hizo dar la vuelta a su caballo honor, iba a tener que atacar el castillo, sería otro juramento roto en el historial del Matarreyes, pero al fin y al cabo solo un poco más de mierda en el cubo. Nosotros los lectores sabemos que se esconde tras el punto de vista de Jaime, pero al pez negro no se le puede culpar por detestar a alguien como al Matarreyes. Si bien a Jaime Lannister todavía le quedaba un as en la manga, Edmure Tully. Ryman Frey subió por las escaleras del patíbulo junto con una mujer desaliñada. Llevaba torcida en la cabeza una diadema de bronce batido con runas y diminutas espadas negras.
una corona que no le pertenecía. La había coronado Ser Rayman en persona, se había convertido en la reina de todas ellas, pero Jamie sabía que ese título también le correspondía a su hermana en exclusiva. El mismo Rayman reconocía la pantomima, no podía ahorcar a Edmure, solo hacía una representación. Solo un imbécil formula amenazas que no está dispuesto a cumplir, fue la respuesta de Jamie. Si yo os amenazara con golpearos a menos que cerrarais la boca y os atrevierais a hablar, ¿qué creéis que haría yo? Ser, ¿no entendéis? Jamie lo golpeó de revés con la mano de oro. Rayman se tambaleó hacia atrás. Don't give a rock. De nuevo Jamie Lannister dando lecciones, esta vez en las tierras de los ríos. Una lección incompleta, lo siguiente era echar al patán de Rayman de allí y a su particular reina. Lo que no podía saber el Lannister era lo que le esperaba al Frey tras esa decisión. El plan de acción estaba claro: convencer a Edmure de que rindiese el castillo. Si lo hacía, no moriría nadie. Brindentali iría a la guardia de la noche, Edmure sería un prisionero de lujo en Roca Casterly junto a su esposa e hijo. De lo contrario, como le decía al Tali, el Matarreyes pasaría por la espada todo el castillo, sacrificaría el ganado, talaría el bosque de dioses, lo quemaría todo, no quedaría ni rastro de aguas dulces, y si su esposa diese a luz, antes de todo eso le enviaría a su hijo para conocerlo, pero con una catapulta. Jamie Lannister preguntaba al bardo que les acompañaba si se conocía la canción. Sí, la de las lluvias. Jamie se había marcado un Tywin Lannister en toda regla para disipar cualquier duda en Edmure y le había salido de lujo. Y no es raro, ya que Tywin, con esos métodos tan particulares, siempre ganaba. El siguiente paso ya era enviar al heredero de aguas dulces al interior del castillo. El trabajo estaba hecho. El último farol, el de los métodos de Tywin, había dado sus frutos. La fortaleza era suya. Se fue nadando, dijo Edmure con tono hosco. Tenía los mismos ojos que su hermana Catelyn y Jamie vio en ellos el mismo desprecio. Levantamos el rastrillo de la puerta del agua lo justo para que hubiera un hueco. Mi tío es un buen nadador. Cuando oscureció se escurrió entre las púas. El pez negro había escapado, pero Edmure marcharía como prisionero hacia Roca Casterly y no iría solo. Como gustéis. Jamie se volvió hacia la hija. Siento mucho vuestra pérdida. El muchacho tenía valor, lo reconozco. Jamie quería saber si Jane Westerling estaba embarazada del joven lobo. No, dijo Lady Sibel mientras su hija se debatía por escapar. Lo cierto es que Tywin Lannister ya se había encargado de que no lo estuviese a través de su madre a cambio de buenos matrimonios para sus hijos. Los Westerling eran una casa antigua y orgullosa, pero Lady Sibel había nacido con el apellido Spicer, perteneciente a una estirpe de mercaderes enriquecidos. Si no recordaba mal, su abuela había sido una especie de bruja medio loca del este. Y la familia estaba en la ruina. Sí, la abuela de Lady Sibel era Maggie la rana, la bruja de la profecía de su hermana, de la que Jamie todavía no tenía ni la menor idea. Finalmente Edmure y los Westerling se ponían en marcha con una escolta de 400 hombres camino de la Roca al mando de Ser Forley Prester. Y más tarde Jamie se enteraba de la muerte de Rayman Frey por parte de su hijo Edwin. Lo habían ahorcado junto con toda su partida muy cerca de Buen Mercado. No es raro que la hermandad sin estandarte supiera de la ubicación exacta de Frey. El bardo que había estado con Rayman y que hablaba con Jamie no era otro que Tom 7. Jamie Lannister estaba satisfecho, la guerra estaba prácticamente ganada y él había cumplido su misión en Aguas Dulces sin necesidad de alzarse en armas contra la casa Tully ni contra los Stark. Cuando hubiera dado con el pez negro podría regresar a su lugar en Desembarco del Rey. Debía estar con su segundo hijo, pero nada podría ser igual. Debía buscar la manera de arrancar a Tommen de sus garras antes de que lo transformara en otro Joffrey.
En resumen, apartar a Cersei del poder es curioso justo lo que pensaba hacer Ser Keevan Lannister. Por otro lado, Ser Dermot de la Selva regresaba de su búsqueda del pez negro, pero lo único que había encontrado eran lobos. A Jaime le llegaban noticias de una manada de cientos de ellos. La jefa de la manada era una loba de tamaño monstruoso. Y el Lannister se preguntaba si esa loba guargo sería la misma que atacó a Joffrey cerca de la encrucijada. No tenía manera de saberlo, pero sí se trataba de Nymeria, y no solo de ella, sino de Arya Stark dentro de Nymeria. Sombras que matan reyes, cambiapieles, dentro de lobos guargo, brujas que predicen extrañas profecías. Y hablando de cosas extrañas, es el momento de retomar el sueño de Jaime con su madre. Aquella noche soñó que aún estaba en el septo de Baelor velando el cadáver de Lord Tywin. A Jaime se le había acercado una hermana silenciosa. ¿También vas a olvidar a tu señor padre?, le dijo Joanna, aunque dudo que lo conocieras de verdad. Tenía los ojos verdes y el cabello de oro hilado. No habría sabido decir cuántos años tenía, 15 o tal vez 50. La mujer subió por los peldaños que llevaban al féretro. No soportaba que se rieran de él, era lo que más odiaba en el mundo, añadía su madre, lo cual concuerda con lo que le contaba su tía Kiena. ¿Quién eres?, quería oírselo decir. Deberías preguntarte quién eres tú, fue la réplica de Joanna. Esto es un sueño, ¿tú crees?, le sonrió con tristeza. Cuéntate las manos, pequeño. Una única mano cerrada en torno a la empuñadura de la espada, solo una. En mis sueños siempre tengo dos manos. Levantó el brazo y contempló con incomprensión la fealdad del muñón. Es curioso, pero en todos los sueños normales, digámoslo así, del Lannister siempre tenía dos manos. Y si recordamos en la vigilia del Lannister en el seto de Baelor, Jaime se encontraba tremendamente cansado, medio dormido, hasta el punto de no poder distinguir entre la realidad y el propio sueño. De hecho, en este pasaje es como si Jaime recordase ese encuentro real con su madre en el seto de Baelor a través del propio sueño. Todos soñamos con cosas que no podemos tener, continuaba Joanna. Tywin soñaba que su hijo sería un gran caballero, que su hija sería la reina. Soñaba que serían tan valerosos, fuertes y hermosos que nadie se reiría de ellos jamás. Soy un caballero, le dijo. Y Cersei es la reina. Una lágrima rodó por la mejilla de la mujer, volvió a cubrirse con la capucha y le dio la espalda. Jaime la llamó, pero ya se alejaba de él. No me dejes, habría querido rogarle, pero por supuesto hacía mucho que lo había dejado. Se despertó temblando en la oscuridad. Ay, amigos, no descartaría en absoluto que Joanna Lannister no muriese en el parto de Tyrion, sino que fuese repudiada por Tywin y enviada como castigo a las hermanas silenciosas. Tywin estaba al tanto de las infidelidades de Joanna con Aerys. No soportaba que se rieran de él. Demasiada vergüenza para el Lannister. Claro, esto es solo una teoría más, pero es que ese sueño resulta demasiado real, como si de verdad Joanna hubiese estado enfrente de su hijo. Mientras velaba el cadáver de su padre, todos soñamos con cosas que no podemos tener. Los mellizos dorados no eran lo que aparentaban. Y no solo eso, nuevamente se abre la especulación acerca de si estos pudiesen ser hijos de Aerys y Joanna, cosas que no podemos tener. Además, Cersei se estaba convirtiendo en la viva imagen del rey loco y curiosamente Tyrion era la de Tywin. You're no son of mine. I am your son. Como bien apuntaba Jaina Lannister, la tía de Jaime, de todas formas, esto solo nos lo puede aclarar el propio George R.R. Martin, un maestro en la ambigüedad, sobre la verdadera condición de los hijos de Tywin y Joanna.
Al margen de esto, la historia de Jaime Lannister seguía su curso de la misma forma que la de Brienne, dispuesta a encontrar a Sansa Stark antes que Cersei. Sin embargo, la doncella de Tarth estaba a punto de reencontrarse primero con una vieja amiga. El gris era el color de las hermanas silenciosas, las siervas del desconocido. Y la cosa va de hermanas silenciosas. Brienne sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Corazón de piedra, sabía, la misma que había ahorcado a Rayman Frey y a todo su grupo cerca de Buen Mercado. Mi señora, dijo el hombretón, aquí la tenéis. La espada guarda juramentos. Lejos de ayudar a Brienne, había hecho todo lo contrario. Una espada Lannister buscando a Sansa Stark desde luego no pintaba nada bien para la moza. ¿Qué quiere que haga?, preguntó Brienne. Quiere a su hijo vivo y si no a los hombres que lo mataron, dijo el hombretón. Quiere dar de comer a los cuervos como hicieron ellos en la boda roja. Quiere Frey y Bolton, sí, esos se los proporcionaremos nosotros, tantos como desee. De vos solo quiere a Jaime Lannister. Kingslayer, Oathbreaker. Burn them all, he said. Man without honor. Burn them all!